Y ahora, ¿qué tal este tema que vamos a tratar? Hablando de la educación ahorita, decíamos qué tristeza la resistencia que tienen los niños a aprender, entre otras porque los ponen a madrugar. Pero ayer decíamos porque se aprenden mejor jugando, porque se hacen mejor las cosas jugando, de manera lúdica. Bueno, el tema que viene es importantísimo porque tiene que ver con la pérdida de la memoria. Vamos a ver si nuestro invitado nos aclara cositas, pero uno piensa en la senilidad, ¿cierto? En la medida que uno va creciendo, la memoria va perdiéndose y llega lamentablemente a un extremo que es la pérdida total de conexión con la realidad, hasta con su propia realidad, que es una enfermedad que ya se conoce como el Alzheimer. Bueno, lo bueno aquí es que investigadores de la Universidad de Antioquia están avanzando en el desarrollo de un videojuego para salvar la memoria en riesgo por el Alzheimer. Diego Camilo Díaz González es el co-creador de Navegap. Diego Camilo, qué rico que esté con nosotros hoy aquí en Clicracia. El poder de la información a un clic. La democracia en la información, formación para la democracia. Bienvenido. Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Primero que todo, ¿me escuchan bien? ¿Estamos bien de audio? Listo, muchísimas gracias por la invitación. Pues como usted lo decía, mi nombre es Diego Camilo Díaz González, pertenezco al equipo de investigación del Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia, en el que hemos venido trabajando en un proyecto gigante que se llama Seguimiento Cognitivo Remoto de la enfermedad de Alzheimer desde estadios preclínicos. Para quienes somos más cercanos al proyecto le decimos Cereal, y de ese proyecto pues ha surgido esta hermosa experiencia de desarrollar Navegap, que es un videojuego con el que queremos buscar indicios de la enfermedad de Alzheimer en estadios cada vez más tempranos, porque eso es uno de los grandes problemas que tenemos con esta enfermedad. Entonces, bueno, para mí es obviamente, Diego Camilo, dígame. Obviamente ustedes tienen el manejo, la información. Estoy recordando yo cuando era apenas un Nobel periodista que trabajaba en el Instituto de Integración Cultural Kirama, y entonces allá se presentaba toda clase de seminarios y eventos que tenían que ver con la investigación, y algo que me marcó siempre fue los benditos nombres tan largos y tan raros que les ponen a los seminarios y a las investigaciones, que no la entienden sino los expertos, en este caso usted y ustedes los de ¿cómo se llama? La facultad de ¿cómo se llama? El grupo de neurociencias de la universidad. El grupo de neurociencias. Entonces, le voy a pedir un favor, que me hable más sencillito, ¿sí? No me hable como científico, ni como co-creador, ni como neurocientífico, ni nada. Entonces, vuélvame a decir el nombre sencillo del proyecto que busca acercarse a esa enfermedad. Se puede llamar enfermedad, se llama así. Claro que sí, es una enfermedad. Alzheimer. Sí. Es una enfermedad de Alzheimer. Así, básicamente el título del proyecto grande es: queremos buscar cada vez más temprano signos que me digan si una persona se puede enfermar o no de Alzheimer. Listo. Porque no todas las personas se enferman de Alzheimer. Alto ahí, excelente, muy bueno. Entonces, no esperar a que de un momento a otro el médico le diga, es que su mamá, su papá tiene Alzheimer, o usted mismo, no. Desde mucho antes se puede identificar estos signos. La cuestión con el Alzheimer es la siguiente: cuando el paciente se da cuenta de que empieza a perder la memoria, de que se empieza a desorientar en el espacio, ya es muy tarde. Ya en ese momento la enfermedad ha avanzado mucho y no hay mucho que hacer en términos de, más allá del diagnóstico y una intervención muy, digamos, todavía muy cruda, porque para el Alzheimer no hay cura. Entonces, si logramos encontrar qué pasa cada vez más temprano en la enfermedad, podemos identificar riesgo en algunas personas y no esperar a que cuando lleguen al sistema de salud pues ya sea demasiado tarde para ellos. Camilo, un saludo especial. Eso quiere decir que se puede prevenir, se puede atender con prontitud, porque uno muchas veces tiene el concepto de que el Alzheimer, cuando aparece, obviamente, pues su tratamiento es muy difícil. Y dos,
la comunidad científica internacional ha captado el interés por esto que vienen haciendo desde la Universidad de Antioquia, Camilo. Es importante, obviamente, que se empiecen a unir tanto, no solamente en la Universidad de Antioquia, sino esa comunidad internacional de científicos para buscar que esto avance, que esto tenga un impacto mucho mayor al que ustedes quieren lograr, Camilo. Bueno, a tu primera pregunta, hay que entender que todavía como científicos estamos en el estudio de cómo funciona la enfermedad del Alzheimer. Hay muchas investigaciones, incluso desde el grupo de neurociencias, que están buscando la vacuna, no solo la cura, sino la vacuna para el Alzheimer. Es decir, que si yo identifico que una persona puede estar en riesgo del Alzheimer, pues puede hacer algo para evitar que se enferme. En ese orden de ideas, muchas investigaciones como la de nosotros, lo que buscan es herramientas que me permitan detectar esos daños. En la medida en que yo logre detectar qué es lo que pasa, cuál es el curso de la enfermedad, en esa medida puedo ya pensar en tanto prevención como en curación o adelantar en esos dos aspectos. Pero de base hay que entender que todavía como científicos estamos en el estudio de la enfermedad de Alzheimer, es decir, todavía no sabemos muy bien cómo funciona la enfermedad, cuáles son sus estadios preclínicos, tenemos algunas nociones, pero ese tema todavía es muy álgido en la ciencia y en neurociencias en general. Y a tu segunda pregunta, claro que sí, el proyecto de hecho ha tenido comunicación con un laboratorio de neurociencias en Londres. Uno de nuestros investigadores que hace parte, pues, es digamos, el desarrollador principal del videojuego, tuvo la oportunidad de hacer dos pasantías durante su doctorado, una en Canadá y la otra en Londres, pues gracias a este trabajo y derivado de este trabajo se están desarrollando también un proyecto con realidad aumentada para hacer evaluación de pacientes con realidad, pues a través de realidad aumentada, buscando cada vez más acercarnos a qué es lo que pasa en el principio de la enfermedad. No qué pasa ya cuando está avanzada, que eso lo conocemos, ya conocemos muy bien el desenlace de la enfermedad, lo que no conocemos es cuál es realmente el principio de la enfermedad. Diego Camilo, buen día, cordial saludo, un gusto tenerlo aquí en Clicracia, el poder de la información amplia. Dos preguntas desde mi plena ignorancia, pero creo que usted no la puede resolver desde su vasto conocimiento. ¿Cuáles serían esos síntomas iniciales que una persona podría como prender las alarmas y decir, uy, ¿qué pasa aquí? Voy a consultar. Y segundo, ¿qué es lo que le hace el Alzheimer al cerebro y si ese daño que causa puede causar la muerte? Muy bien. A tu primera pregunta, por el desenlace de la enfermedad, siempre hemos asociado Alzheimer con memoria, ¿no? Es decir, si usted tiene problemas de memoria, probablemente tiene demencia por enfermedad de Alzheimer. Pero las nuevas investigaciones nos han dicho que al parecer lo que se daña primero no es la memoria, sino un mecanismo que se conoce como la navegación espacial. La navegación espacial es la capacidad que yo tengo de ubicarme en el espacio, ya sea teniendo en cuenta mi propia referencia o referencias de objetos afuera, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted no conoce una ciudad y usted va por primera vez, le pregunta a alguien dónde queda tal cosa y esa persona le empieza a dar indicaciones basado en lo que hay afuera. Entonces camine 3 cuadras, va a encontrar una iglesia, diagonal a la iglesia va a encontrar tal cosa, ahí más o menos es donde usted necesita ir. Esa capacidad de orientación en el espacio está muy relacionada con los procesos que se dan en la parte de abajo del cerebro. Y hay todos unos circuitos que se conocen como los circuitos GPS, que ha sido uno de los grandes descubrimientos de este siglo en cuanto a neurociencia, y eso nos permite entonces pues, ubicarnos en el espacio y al parecer cuando eso se daña, o eso es lo primero que empieza a dañarse gracias a la enfermedad del Alzheimer. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de la enfermedad del Alzheimer? Lo que pasa es que la neurona empieza a generar una proteína basura. Normalmente la neurona la produce y es capaz de desechar esa proteína. En el Alzheimer, esa proteína basura no se desecha,
y como no se desecha, la acumulación de esa proteína empieza a dañar la célula. Cuando se daña la célula, pues se daña el tejido cerebral, y al dañarse el tejido cerebral, pues se dañan las funciones que están, digamos, soportadas por ese tejido cerebral. Pues básicamente eso es lo que va pasando. Ahora, es una enfermedad que va en degeneración, es decir, empieza dañando un tejido y eso va aumentando hasta que mucho del cerebro queda comprometido. Que pueda llegar a generar la muerte, pues sí, son muchos casos de Alzheimer derivan en la muerte, a veces no por el mismo Alzheimer, sino por otras complicaciones derivadas de, ¿sí? Entonces tenemos esos dos escenarios. No sé si respondí tus preguntas. Bueno, óigame, Diego Camilo Díaz. Bueno, entonces vamos al Navegap. Es una app que es la posibilidad de irse adelantando, pero sobre todo previendo el riesgo. Las mamás, bueno, mi mamá, pues para no ir muy lejos, yo la veo leyendo libritos y haciendo jueguitos, la sopa de letras, en fin, ese tipo de actividades que están generando pues una actividad, un ejercicio mental, se los mandan los médicos. Esta creación de ustedes, la Vegap, es más o menos eso, pero ya con mayores avances tecnológicos y con mayores posibilidades de qué es lo que logra realmente entonces este producto, y cuándo lo vamos a tener entonces para que no solamente nuestros padres, sino nosotros mismos empecemos a tener en cuenta la posibilidad de acceder a verlo ahí. Jugar para no olvidar, una activa contra la alternativa. Alzheimer. Muy bien, no. Lo primero que hay que aclarar es que Navegap, o sea, hay dos cosas que uno tiene que hacer o que uno piensa cuando está pensando en enfermedad. Una cosa es los instrumentos o los exámenes que yo me hago para saber si tengo o no tengo la enfermedad, y otra es el tratamiento que yo puedo hacer para curar la enfermedad, si se quiere llamarlo de esa manera. Navegap está del lado de los instrumentos que yo necesito utilizar para darme cuenta si tengo o no tengo la enfermedad. Entonces, Navegap es como un examen psicológico, es como una evaluación neuropsicológica. La persona juega y dependiendo del desempeño que tiene en las 3 tareas que nosotros montamos ahí, nosotros nos damos cuenta si la persona está en riesgo o no de desarrollar la enfermedad del Alzheimer. Esa es la idea. Eso digamos, en la comunidad científica se conoce como biomarcador cognitivo, es decir, una prueba que me permita determinar, una prueba no invasiva que me permita determinar si una persona está en riesgo o no. Ese es el objetivo de Navegap, ¿sí? Poder discriminar entre pacientes que tienen riesgo de los que no tienen riesgo. Desde ese orden de ideas, es una herramienta pensada para los profesionales y es una herramienta pensada a partir de 2 necesidades. Una, la evaluación neuropsicológica o la evaluación a este tipo de personas a veces es poco asequible por cuestiones de los profesionales especializados, son largas, tienen un montón de demoras a la hora de hacer ese tipo de exámenes, y Navegap lo que quiere hacer es un primer filtro que yo como profesional pueda ponerte a jugar en mi consultorio, y a partir de eso pueda saber si tú estás en riesgo o no. Y si tú estás en riesgo o no, poder activar una ruta que rápidamente te lleve al profesional especializado para que te haga todos los exámenes correspondientes o los demás exámenes, y podamos determinar rápidamente si estás o no estás a punto o en riesgo de la enfermedad del Alzheimer, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Diego Camilo, una pregunta. También se ha asociado históricamente el Alzheimer con la vejez. ¿Hay casos que refutan esa teoría o simplemente es una enfermedad única y exclusivamente de los viejos? Segundo, este tipo de ayudas como la que usted plantea, ¿ayuda a controlar el Alzheimer para que no se degenere más? ¿O qué en definitiva es lo que define con este tema?
Listo, muy bien. Entonces, a tu primera pregunta hay que entender que hay dos tipos de Alzheimer: Alzheimer genético y Alzheimer esporádico. El Alzheimer genético, por lo menos acá en Antioquia, el grupo de neurociencias lleva 40 años estudiando una familia que tiene un gen específico del Alzheimer que se ha rastreado acá en Antioquia y por tanto la comunidad científica lo conoce como el gen paisa. Y es un gen muy agresivo. Entonces, estas familias que tienen el gen alrededor de los 45 años empiezan a presentar los primeros síntomas de Alzheimer. Entonces, si me hablas de Alzheimer genético, probablemente podamos tener casos de personas muy jóvenes que tienen esta condición o que empiezan a desarrollar esta enfermedad. En caso del Alzheimer esporádico, sí es propio del envejecimiento del cerebro y se da más o menos después de los 65 años. ¿Qué es lo bacano del proyecto? Que podemos rastrear cómo va a evolucionar la enfermedad con estos pacientes que sabemos se van a enfermar, pero que no se han enfermado todavía, tienen el gen, pero no ha desarrollado la enfermedad, y compararlos con personas normales o con personas pues sin la enfermedad. De esa forma nos damos cuenta de cuál es el progreso de la enfermedad en el cerebro de una persona que sí se va a enfermar y pudiéramos como pensar que esa puede ser la misma curva que tendría una persona con Alzheimer esporádico. Para tu otra pregunta, la idea con Navegap es generar diagnósticos cada vez más temprano. Nosotros nos centramos en el diagnóstico, no en el tratamiento, no en frenar la enfermedad, sino en poderla diagnosticar cada vez más temprano. Si eso se logra, pues activaríamos rutas de tratamiento que no se harían con Navegap, sino pues con otras herramientas para que la persona, como decía al principio, cuando llegue a donde los profesionales, pues no llegue ya con la enfermedad tan avanzada, sino que hayamos podido hacer algo por esa persona. Uno por ese lado, y por el otro, en la medida en que nosotros podamos determinar esas diferencias, pequeñas diferencias que hay en las etapas preclínicas de la enfermedad, es decir, cuando no tengo enfermedad, que es lo primero que pasa para derivar la enfermedad, pues puedo trazar mejor ese curso de la enfermedad y puede ser un insumo para que otras investigaciones trabajen en tanto prevención como en cura definitiva de la enfermedad. Un chiste que me hace por aquí alguien, dice, qué tema tan interesante, pero no recuerdo de qué trata. Ok, sí. Un buen chiste que hace el mismo Javier. Oiga, pues o sea, es que es muy interesante, de verdad. Imagínate que nos pone a nosotros en una expectativa grande y es tan complicado que incluso las preguntas que hacemos pueden ser muy, dirá usted, Diego Camilo, como muy elementales, ¿cierto? Pero es que es una enfermedad que es como el aire, existe y uno lo respira, pero no se da cuenta que lo está respirando, ¿cierto? Y vive por él. Y esa enfermedad está ahí hasta que le llega a uno. Por eso es que me llama tanta la atención esta creación de ustedes de Navegap, que yo le estaba pensando como un librito de esos de ¿cómo se llama? Que dije yo ahorita, de sopa de letras y cosas así. Pero entonces no es para el paciente, sino para el Navegap, porque le entendía ahorita, es para el especialista que permite a través de él, que le permite a través de ese juego reconocer los avances o no, o los riesgos o no del potencial enfermo de Alzheimer, ¿cierto? Esa es la síntesis. Exactamente, es como cuando usted va a la EPS y se hace un examen de la sangre para que al estudiar su sangre se den cuenta si usted tiene o no tiene diabetes, o no tiene o no tiene colesterol. Entonces, Navegap es un examen. Lo que estamos haciendo es un examen médico a partir de videojuegos. Eso es lo que nosotros estamos montando, sí, señor. Sí, pero en todo caso, con mi ignorancia y mi falsa expectativa, que ojo, no quiere decir que esto no sea plausible, pero maravilloso, ¿cierto? ¿Qué tal que no existiera el electrocardiograma o que no existiera la posibilidad de sacarme sangre para ver qué tengo? Es más o menos como esto que entiendo yo el Navegap. Maravilloso. Pero de todas maneras, es posible, vuelvo a hablar de mis expectativas iniciales,
que haya juegos, o ya los hay, o se puede invitar a las personas con algún riesgo o a la generalidad de personas a que hoy, en estos tiempos de los desarrollos de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, todos que tienen en la casa un aparato, el televisor, el celular, especialmente el celular, para jugar, que uno vea a las mamás jugando, haciendo cositas en el celular, uno mismo. Es posible que haya un tipo de juego especial para que la actividad mental se desarrolle y se aleje cada vez más del riesgo, el fantasma del Alzheimer. Sí, las hay. Las hay muchas investigaciones respecto de ese asunto. Hay toda una línea en neuropsicología que se llama neuropsicología digital, y que en neuropsicología digital entran estas dos cosas que les contaba. Por un lado, los desarrollos que tienen que ver con diagnóstico, y por el otro lado, los desarrollos que tienen que ver con rehabilitación. Pero de ambas cosas existen. Lo que pasa es que si uno no tiene muy claro cómo es el curso de la enfermedad, pues pensar en rehabilitación a veces se vuelve como intentar jugar a ciegas, ¿no? E intentar pegarle a algo, pero no sé muy bien cómo funciona. Sin embargo, se han hecho avances en entrenamiento cognitivo para personas que tienen esos primeros síntomas. Yo trabajé en un momento en el Instituto Neurológico de Colombia, y allí con los pacientes que yo atendía utilizaba muchas herramientas tecnológicas. Hay algunas apps, por ejemplo, para las personas que ya se empiezan a desorientar en tiempo y espacio, apps que les recordaban qué día era hoy, dónde estaba, qué tenía que hacer, el uso de agendas, o incluso todo esto que tiene que ver con sopa de letras, videojuegos de memoria, de planeación, de yo el muñequito para acá y demás, que nos han ayudado, ¿sí? Sin embargo, esos desarrollos todavía no se pueden como catalogar en términos de que están curando la enfermedad, sino que simplemente se convierten en un apoyo terapéutico dentro de la caja de herramientas de apoyo terapéutico que tiene el profesional. Pero claramente sí hay, se están desarrollando, y cada vez más la ciencia tira hacia allá, hacia trabajar con desarrollos tecnológicos, tanto en diagnóstico como en rehabilitación. Diego, es que usted ahorita dio un dato muy interesante, y es el famoso gen paisa. ¿Cuál es la incidencia del Alzheimer en Colombia, y si en Antioquia esa incidencia es mayor? La verdad no te tengo el dato exacto de cuál es la incidencia de Alzheimer en Colombia, pero sí te puedo asegurar que Antioquia no es que sea mayor, sino que en Antioquia la han buscado durante muchos años, y la hemos buscado de una manera muy juiciosa, ¿sí? Yo recuerdo alguna conferencia del ilustre doctor Lopera, quien hizo parte de este grupo de investigación y a quien recordamos con mucho cariño porque pues ya murió, que él decía que no era que en Antioquia hubiera y en otros lugares no, sino que seguramente en otros lugares no se habían puesto la tarea minuciosa de buscar como él se había puesto a buscar acá en Antioquia, hasta que encontró y se dio cuenta de que había algo que hacía que todas esas personas se quejaran de lo mismo, enfermaran de la misma forma, y ese algo se conocía como el gen PAIS, ¿no? Lo que sí te puedo contar es que el Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia tiene en este momento caracterizadas las familias portadoras de ese gen. Ya hay exámenes genéticos que me permiten determinar si esa persona o no es portadora del gen, y hemos llegado a un punto en el que ya hay grupos de adolescentes y de niños de alguna manera caracterizados, que sabemos que tienen el gen y que probablemente en algún momento de sus vidas se van a enfermar de Alzheimer, van a sufrir la enfermedad de Alzheimer. Qué maravilla. Bueno, Diego Camilo Díaz, co-creador de Navegar, finalmente ya es un hecho, ¿cierto? Esta herramienta ya es un hecho, no es que estén trabajando en ella, sino que ya se puede tranquilamente contar con ella. No, todavía estamos en fases de validaciones, ya mandamos algunos papers, algunos artículos ya han sido publicados,
pero todavía estamos en esa fase de pruebas, de escribir los resultados que tenemos, y como con cualquier examen, con cualquier batería neuropsicológica, cada vez que se utilice y se utilice más, pues va refinando los datos y se va ajustando cada vez más. Estamos también en el proceso de inscripción del videojuego ante MinCiencias, ante el Ministerio de Ciencia e Investigación, porque pues es un producto que tiene que quedar como con autoría y demás para que pueda ser entonces de alguna manera ofertado en algún momento, si se quiere. Entonces estamos en todo ese proceso de publicación de resultados y de inscripción del producto ante el ente nacional. Sí, señor, qué bueno. Se me ocurrió, ya para terminar, que recordé cuando estuve haciendo pruebas para la Secretaría de Tránsito o de Movilidad para el documento, el PAS que llamamos, que le ponían a hacer un jueguito y lo ponían a frenar, a pisar colores y cosas por el estilo, y que finalmente termina diciéndole a uno, un experto que ya está allá al otro lado, usted tiene estas condiciones para manejar, un poco como eso, ¿cierto? Sí, es más o menos algo similar a eso, que yo pueda rápidamente, a partir de tu desempeño en el juego, poder determinar tu perfil, ¿sí? Si tienes un perfil de una persona normal o si tienes un perfil de una persona que pudiera estar en riesgo de la enfermedad. Esa es la idea. Digamos que uno de mis últimos aportes, porque sé que esto genera mucho debate, es el hecho de no tenerle miedo al desarrollo de la tecnología, al desarrollo de videojuegos. En este caso, se conocen como videojuegos serios porque no tienen, su objetivo no es entretener, sino tienen un objetivo específico, científico, de fondo, y por eso la literatura los llama videojuegos serios. Y quitarnos, me gustaría también quitarnos de pronto esa visión de que las personas nuestros adultos mayores tienen como poco acceso a la tecnología o no les gusta eso y prefieren todo como a la antigüita. Y pues nuestra experiencia nos ha dicho que nuestros pacientes que jugaron, navegaron, que interactuaron con la app, les encantó y no fue tan difícil entrenarlos en el uso de la herramienta. Se gozaron esos 20 minutos de juego, nos preguntaban después que cuánto más iban a jugar ese tipo de cosas o que cómo la descargaban. Entonces quisiera ya como mis últimos aportes, uno, decir que no hay que tenerle miedo al desarrollo de videojuegos, al uso de videojuegos en la ciencia, y dos, que tampoco hay que quedarnos con esa visión de que hay cierto tipo de poblaciones como que le huyen a la tecnología, porque pues en realidad si está muy bien diseñada y está muy bien pensada para ese grupo poblacional, esa herramienta puede servir mucho. Bueno, tuvimos problemas ahí al final de la comunicación con Diego Camilo Díaz. ¿Me escuchas? Pero nos quedó claro no tenerle miedo a los videojuegos, y no es cierto que nuestras personas mayores no puedan tener tranquilidad y facilidad para acceder a ellos. A esa herramienta específicamente es como enseñarle a nadar a una persona que no se atreva a meterse al agua, ¿cierto? Y que diga que es que le tiene miedo al agua, que no le gusta el agua, pero venga, yo le enseño a nadar. Más o menos, es una imagen como que se me viene a la cabeza por lo que lo acaba de decir usted, Diego Camilo Díaz. Comentario final, Javier Arboleda. Para aclararte que toda la exposición de Diego Camilo se transmitió de forma normal. Creo que eres tú el que tiene un poco de problemas con el internet, pero la explicación de Diego toda pasó normal. Ah, bueno, menos mal, gracias a Dios. Pero en todo caso, pues yo rematé, ¿cierto, Diego? Sí, no, ahí estuvo muy bien y muchísimas gracias por la invitación nuevamente. No, señor, Diego Camilo Díaz, co-creador de Navegap, y nos está informando, por favor, que mire usted cómo esto despierta un gran interés. Nosotros tenemos unos temas que tratamos acá, que de un momento a otro, ¡pam!, se pegan tremenda disparada, y como esto es un ecosistema, nosotros estamos en diferentes redes.
hay unos que te pegan una disparada, yo creo que este va a ser uno de esos. Diego Camilo Díaz, muchas gracias, mucha suerte. Ustedes que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día. Con todo gusto. Diego Camilo Díaz. Bueno, en fin, porque es mi internet, me dice José Vasco, yo veo y tengo por aquí el pastelito y allá me doy cuenta si soy yo o no soy yo. Y es que también vi así como lo vi como que estaba fallando y pensé que era él. Muy bien. Si Oscar estuviera aquí, Javier, ¿qué le hubiera dicho a usted o si está ahí? Estaba por fuera hace un instante. Lo que pasa es que como él trasnocha tanto, entonces aprovecha el tiempo de Clicracia para dormir. Bueno, pero yo creo que Oscar estará diciendo. Me había dicho que yo tengo que hacer el jueguito de la aplicación a ver qué tanto tengo de Alzheimer, don Roger. Pero se lo aceptaría, además yo lo haría, uno nunca sabe, ¿qué? Usted no se atrevería a hacerlo, claro. No, que me atrevería, no, qué rico y qué necesidad hacerlo. Empieza uno a olvidar cositas, muchas cositas, y entonces empieza uno a preocuparse por, como decimos aquí en Antioquia, molestando por ese señor alemán que puede llegar en cualquier momento. Entonces, se da cuenta que así dicen, es que ya le llegó el alemán. Ya llegó Oscar Mario. Lo despertamos. No, hombre. ¿Usted no le ha pasado que sale de la casa y cuando ya salió usted dice que cerré la puerta de la casa? ¿La cerraría? ¿No la cerraría? Si apagué el fogón, no lo apagué. Empieza uno a decir, ay, ¿será que tengo Alzheimer? ¿Será que me están pegando el Alzheimer? Eso pasa mucho. Pero muy buena herramienta que es la que se está gestionando desde la universidad. No, y un tema muy bueno. Un tema, como usted dice, que va a generar muchas reacciones e interacciones en redes sociales, porque de verdad lo que nos explicó Diego Camilo, o sea, a mí me sorprendieron muchas de sus respuestas porque, es decir, no la conocía, no sabía lo desastroso que es esas proteínas, ¿cómo es que les dice? ¿Cómo es? Ya este Alzheimer me tiene jodido. Oiga, entonces, en todo caso, es que me acordé de un chiste de que vamos un cortecito para el mensaje, aprovechemos, que es que tres personas pues reunidas y entonces lo recordé por lo que dice Oscar Mario. Tres personas de edad ya reunidas y dice, ay, no, yo no sé qué me está pasando, pero sí, cuando yo estoy parado en el dintel de la puerta, yo no sé si estoy entrando o estoy saliendo. Y el otro dice, ay, sí, a mí también me pasa lo mismo. Yo me siento al pararme de la cama y cuando estoy ahí sentado, no sé si me estoy parando o me estoy acostando. Entonces dice el tercero, yo toco madera. Adelante. Yo no me acuerdo si estoy entrando o saliendo cuando llego a las 4 de la mañana a la casa, Roger. Ay, María.